primero que ven es arriba, es el símbolo del capacitor. ¿Se acuerdan que dijimos dos líneas paralelas de la misma longitud? Y al lado, la flecha los lleva a distintas formas de capacitores. En general, esos medios redonditos son los cilíndricos. Estos son variables, y estos de acá, los chatitos, son capacitores planos. Que si uno los rompiera, lo que encontraría son plaquitas, y entre medio por ahí un material tipo plástico dieléctrico que los separa. Uno aprieta, los siente durito. Y los redondos, si uno los rompiera, vería plaquitas metálicas, perdón, los cilíndricos, vería plaquitas metálicas cilíndricas, y entre medio de las plaquitas algún material dieléctrico común que parecería como una goma, un plástico. Después, el símbolo que sigue abajo es el de batería. Y tenemos montones de baterías, en general nos referimos a pilas, las baterías de los celulares, las pilas de los relojes, o estas baterías que están más atrás, que por ahí si alguien tiene una UPS, o sea, para proteger la computadora, algo que mantenga la tensión cuando se corta, o si tiene una alarma, tal vez las vio. Y después hay unas que no está la foto, que son las de auto, que son las que siempre usamos para hacer demostraciones, ¿no, Flavia? Sí, con las que Este año, sale humo y todo eso. y que tenemos miedo de morir electrocutadas. Pero Que me quiere electrocutar a mí, Marisa, en general, pero bueno. este año vamos a zafar. Este año vengo, pero mirá como piña hoy, re bien. Sí, va zafando. Bueno, estas serían ideales. O sea, uno le asocia, si uno las lee, las pilas dicen cuál es la diferencia de potencial ideal que tienen esas pilas, y uno supone, si las representa así, las supone como ideales, que lo que se lee es la diferencia de potencial que establecen. Después vamos a ver las que no son ideales, como para que tengan idea de a qué se refiere cuando no lo es. Después tenemos este símbolo, que son dos puntitos con una varillita que sube o que baja, es un interruptor. Básicamente, a ver si vienen los interruptores. Bueno, ¿Sabés dónde estaba el interruptor que lo vimos? En el primer ejercicio de la primera clase, el de la esfera, que cargabas por inducción, que conectabas a tierra. Algo de interruptor recuerdo que ahí mencionamos, pero bueno. Sí, pero no en el ámbito de un circuito, digamos. Dijimos No, quedó allá lejos en el tiempo igual. Sí. Bueno, interruptores son, por ejemplo, estas llavecitas, que a veces tienen los veladores, supónganse, o las llaves de luz de las casas. Estas suelen ser llavecitas, las fuentes. Estas las recuerdo de las fuentes de computadoras. Ajá. También funcionan como interruptores. Interruptores quiere decir que van a cortar el circuito. Cuando ustedes los accionan, puede ser que cierren el circuito, y cerrar el circuito eléctrico significa que va a poder pasar corriente, o que lo abran, y abrir un circuito eléctrico implica que no va a poder pasar corriente. Entonces, esto te sirve como decir, bueno, yo no quiero que se prenda una lamparita, abro el circuito y no puede pasar corriente por la lamparita no se prende. La otra opción, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, la otra opción son interruptores más que son de protección. Por ejemplo, el que uno conoce es el fusible. Ese suele estar adentro de algún aparatito electrónico para protegerlo de si uno lo conecta mal, que no se queme. Que básicamente son un vidrecito con dos cositas metálicas y adentro hay un alambrecito finito. Que básicamente lo que pasa es que si pasa una corriente muy grande por ese alambrecito, el alambrecito se quema y se corta. Se carboniza y se corta. Entonces, si se corta, abren el circuito. Es un interruptor de protección. No de control, sino de protección. Pero en general, también estaba antes, ya no está más en las casas. En las casas viejas, muy viejas, tal vez si van a donde uno puede, sí, o tal vez todavía quede alguno, en donde están las cajas de entrada de luz a las casas. No las llaves que ya uno controla desde dentro, sino unas cajas que es por donde entra la corriente a las casas. En las casas viejas seguro que hay, que también tenían una formita parecida a estos, pero no eran transparentes, eran más gruesos, y uno los ponía para asegurarse que si había un cortocircuito en la casa y se calentaba mucho la instalación, se rompiera el cablecito y no se quemara la casa. El tema es que generalmente en las casas viejas lo que solía pasar es que se cortara seguido, porque en una casa vieja las conexiones eléctricas siempre son un desastre. Claro. Entonces, siempre, o sea, es como que habría que tirar todo abajo y volver a empezar.
con las conexiones eléctricas. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Iba y le ponía 3, 4 cablecitos para que aguantara más. En consecuencia, ponía en peligro la casa, porque si se estaba cortando el cablecito implicaba que estaba pasando mucha corriente, y eso implicaba que había mucho consumo de corriente en algún lugar que podía llegar a calentar y quemar. Recuerden que el paso de corriente está relacionado con la energía que se disipa en forma de calor. Entonces, si hay un paso de mucha corriente, en alguna parte de la casa debe haber una disipación enorme, y eso puede quemar cables, quemar la casa. Entonces pueden provocar un incendio. Entonces, ¿qué es lo más moderno? Porque esto sería onda año 30, 40, 60, 70, cuando yo nací. En los autos hay todavía, ¿no? En los autos, sí, claro, porque no se van a quemar. Sí, son distintos, son como son unas cositas cuadraditas que tienen 2 chapitas a los costados. Claro. Y un alambrecito. Cuando se rompen hay que tirarlos y comprar uno nuevo, básicamente. Tal cual. No tenés la opción de ponerle el cablecito. Sí, esto adentro de los testers suele haber para que no, cuando lo usás como amperímetro, ahora les vamos a contar que es un amperímetro, o cuando o en algún aparato que no tiene que tener una sobrecorriente, no tiene que entrar mucha corriente de golpe, muchas veces traen dentro del aparato para protegerlo, entonces se quema el fusible y no el aparato. Pero después, para lo que era la protección de las casas, lo que hay ahora son 2 tipos de protecciones. Si ustedes van a su casa y van a las cajas de luz, cuando se corta la luz uno va y mira llaves de este tipo. Estas llaves pueden ser, hay muchas, una al lado de la otra, ahí se llaman, cuando están hay una que controla todas y después muchas parecidas. Las muchas parecidas se llaman térmicas y se accionan, cortan la tensión en el momento que la temperatura, el calor que lleva la corriente, o sea, la corriente que pasa genera un calor dentro de ella que es más del aceptable. O sea, que cuando pasa una corriente media alta, más de la que ella quiere aceptar, se calienta un poco más y abre el circuito. Entonces salta la térmica. Claro, eso anda bien porque si se calienta, salta y uno dice, bueno, sí, quemarnos, no nos vamos a quemar con los dedos en el enchufe. El tema es que nosotros nos morimos antes de quedar carbonizados, digamos. O sea, la térmica se puede accionar tarde para la protección de nuestra vida. Entonces los circuitos que están pensados para que sean manipulados por humanos, tienen además lo que se llama un disyuntor, que es mucho más sensible porque el disyuntor mide la corriente que entra, y se acuerdan que dijimos que la corriente no se gasta, que todo lo que cargan que entran tienen que salir, que nosotros gastamos energía, no corriente. Entonces, lo que hace el disyuntor es dice, mira, yo mandé 10 amperes dentro de la casa y salieron 9,5. Quiere decir que los 0,5 amperes que faltan deben estarse yendo por algún lado que no es un circuito de la casa. Pueden ser uno de nosotros con los dedos en enchufe, o tocando un cable pelado. Entonces inmediatamente salta, y nos salva la vida, porque ni bien mide que hay una pequeña diferencia entre la corriente que entra en la casa y la que está saliendo, salta y nos salva la vida. La térmica inspira a una elevación del calor, entonces tarda más en cortar cortar el circuito. Las dos son para protección, pero el disyuntor es más para protegernos a nosotros. Generalmente hay uno que corta todas las térmicas. En una situación así, él corta todo. Y las térmicas hay varias porque por ahí tenemos circuitos de enchufe, circuitos de la planta, yo tengo a la planta alta, la planta baja, la de la izquierda, los enchufes, después, entonces hay más de un circuito instalado en una casa. Bien, entonces, podemos tener llaves. En general, las que vamos a trabajar nosotros son de este estilo, que son interruptores que nos permiten controlar la entrada y salida, el cierre y apertura de un circuito, pero estos son para proteger, son ya para un circuito grande que constituye una casa o un lugar donde hay equipos. Después, sigamos un poco si quiere. Otros símbolos que vimos son la línea, que representa un cable, y estos que eran las resistencias. Y las resistencias tal vez vieron alguna vez en algún lugar que son como un cilindrito que tiene liñitas de colores. Esas liñitas de colores indican el valor de la resistencia. O sea, los electrónicos, los que estudian este tipo de cosas, los electricistas, en general, agarran las resistencias y las leen como nada.
viste, de una. Nosotros tenemos que ir, yo tengo que ir a buscar la tabla, pero la gente que está acostumbrada a trabajar en esto las lee de una. La primera línea indica el primer dígito, la segunda línea el segundo dígito, y la tercera línea es el exponente, o sea, si uno dice, por ejemplo, la primera línea lee el primer dígito, mira acá los colores, es verde, el primer dígito vengo acá y busco el verde, ¿a quién le corresponde el verde? 5. La segunda línea es violeta, la segunda línea es un 7, entonces 57. La tercera línea indica a qué lo tengo que elevar, 10 por qué, el exponente de 10 con lo que tengo que multiplicarlo. Ah, es rojo, entonces rojo es 10 a la 2. Entonces tendría 57 por 10 al cuadrado. Y la última línea, que acá muy dorado no se ve, puede ser medio color oro, medio dorado, medio plateado, o sin color, o sea que no esté, básicamente. Y eso significa la tolerancia. Si yo digo que, bueno, 57 por 10 al cuadrado, si tiene un color oro quiere decir que más o menos el 5% del valor nominal. O sea que si era 55.700 ohm, más o menos el 5% sería el valor que puede tener realmente esa resistencia. El tester es un aparato que les permite medir el valor de la corriente, el valor de la diferencia de potencial, el valor de la capacidad en los capacitores, el valor de la resistencia en una resistencia. Nosotros usamos, por abuso del lenguaje, llamamos a lo que serían resistores, que serían estos aparatos especialmente armados para tener una resistencia de un valor dado. De hecho le decimos resistencias. Claro. Así que si lo encuentran como resistores, y en otros libros como resistencias, son lo mismo. Es lo mismo, tal cual. Nosotros abusamos del lenguaje y terminamos diciéndole resistencias a lo que serían en realidad resistores, que son aparatos especialmente diseñados para tener un valor específico de resistencia. Bien, esto sería un poco lo que verían en el laboratorio cuando tuvieran que prepararse para hacer las cosas, y otras cosas que verían sería, bueno, nunca se van a, nosotros no nos ponemos tan finos como la gente que estudia ingeniería, pero en general o sea, lo que dice, por ejemplo, la pila, el 1,5 que dice las pilas, es en realidad la posible FEM, que sería la diferencia de potencial que se establece entre los terminales de una fuente cuando no circula corriente por esta. Es decir, uno agarra la pila y si uno la midiera tendría que dar 1,5 de diferencia de potencial. ¿Sí bien? Ahora, como esa fuente, o sea, la pila, por dentro no deja de ser un material y por lo tanto va a tener alguna resistencia al paso de la corriente, va a tener una diferencia de potencial menor que la nominal, que la que tenía cuando la corriente no pasaba, que esa FEM. Entonces, lo que uno termina haciendo, si quiere, es a veces se encuentran en los dibujos así a la FEM, como le ponen, esta es la FEM, y este dibujito de resistencia que se la ponen al lado, es la resistencia interna de la fuente. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué diferencia de potencial realmente me va a dar mi pila? Y va a ser la FEM, esa especie la llaman fuerza electromotriz, pero no es una fuerza, pero es esa energía que se le entrega a las cargas adentro de la fuente para que vayan, o sea, las cargas positivas se están moviendo hacia el lado positivo para salir por el lado positivo de la fuente, cuando todos sabemos que las cargas positivas querrían ir hacia el lado negativo. Entonces, la FEM es lo que impulsa a cuando circula una corriente, que entre la corriente por el lado negativo y salga por el positivo. Considerando esto que habíamos definido nosotros, que la corriente es la dirección en la que se mueven las cargas positivas, uno estaría diciendo que las cargas positivas que vienen hacia el terminal negativo, la FEM las agarra y las empuja hacia el lado positivo. A contrario de lo que pasaría si lo pensamos en electrostática, que iría para el otro lado. Entonces, esa FEM, cuando está pasando la corriente, se va a reducir en un factor que tiene que ver con la corriente que pasa y la resistencia interna de la fuente. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en realidad afectando nuestro circuito no va a ser el valor exacto de la FEM, sino la FEM menos eso que reduce, que además encima depende de la corriente que estamos haciendo pasar. Esto sería si fuéramos finos, si nosotros nos pusiéramos fuéramos electrónicos, si tuviéramos que trabajar en serio con los circuitos, tendríamos que tener esto en cuenta.
Pero, como no lo vamos a hacer tan finos, vamos a suponer que las fuentes son ideales. Y una fuente ideal se presupone que la resistencia interna es 0. Y entonces uno puede decir que la diferencia de potencial que me va a dar la fuente a mi circuito va a ser igual a la FEM. A menos que digamos lo contrario, trabajaremos con fuentes ideales y por ahora con baterías, que son lo que dijimos el otro día, que son fuentes que no varían su FEM con el tiempo, son independientes del tiempo. Y CC significa corriente continua, son justamente fuentes que no van a variar la FEM o la diferencia de potencial que establecen con el tiempo. ¿Hay preguntas, Flavia, o estás contestando otras cosas? Sí. No, el menos, decían, el menos es debido, y ahí les puse que el menos es debido a la diferencia, el menos en el delta B, se debe a que recorres ese pedacito de circuito en el mismo sentido de la corriente, considerando que la corriente ustedes la están tomando como que sale del positivo de la pila y va hacia la resistencia. Entonces, al pasar por la resistencia, este menos I por R interno sería la caída de potencial en la resistencia. Y ese delta B total implica el delta B en todo lo que está sombreado como de un color naranjita o amarillito, ¿sí? O sea, este delta B es como si fuera el delta B lo más real posible a la diferencia de potencial de la fuente una vez que está conectada en el circuito. Esta resistencia, como lo dibuja afuera, en realidad está dentro. Claro, nosotros la dibujamos así a modo de esquema, pero en realidad cuando uno conecta la pila o la fuente que conecte, esto está todo junto, es todo la pila. Todo lo que sería la pila sería lo sombreado. De derecha a izquierda circula la corriente. Claro, del más, desde el borne positivo de la pila, de lo que está marcado como batería, desde el más hacia la resistencia, exactamente. De más a menos. Perfecto, ahí lo entendieron. Bien. Bien. Bueno, entonces, hasta ahí es eso, es una aclaración. Después nosotros vamos a ver FEMs o diferencias de potencial, fuentes que van a variar con el tiempo un poquito más adelante y que se generan de otra forma. Pero por ahora nos importa aclarar eso, que nosotros vamos a trabajar con fuentes ideales y que esa resistencia interna de la fuente no la vamos a considerar. Y que por lo tanto la FEM y la diferencia de potencial de la fuente para nosotros ni va a depender de la corriente que pasa por ella, ni va a depender del tiempo, ¿sí? Va a ser constante en el tiempo. Bien, ¿qué significa que se agotó una batería? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué significa que para ustedes que se agotó? O sea, se terminó la pila, se agotó. ¿Hay que volverla a cargar, si es recargable, o hay que comprar una nueva? ¿Qué significará? A ver, ¿qué significará? Bueno. En realidad, ustedes piensen que vieron que yo les dije que cuando empieza a establecerse la corriente, las cargas entran por el lado, las cargas positivas, ¿no? Pensando en la corriente con nuestra convención, entran por el lado negativo, hasta ahí irían bien, podría decir, las cargas positivas van al borne negativo de la batería, buenísimo. Pero después, para que la corriente continúe, esas cargas positivas tienen que ir hacia el borne positivo. Alguien las tiene que empujar, ¿sí? O sea, Claro. lo que hay que hacer con esas cargas es darle una cierta energía para que lleguen al borne positivo y se vayan, además, empiecen sigan circulando. Esa energía se las da la FEM. Eso sucede en la batería. Química, claro, a esa energía se lo está entregando la batería internamente, entonces las hace pasar por dentro de la batería de un borne negativo a un borne positivo y se sigue en camino. Entonces la batería obtiene esa energía por reacciones químicas, por algún proceso. Claro. Entonces en ese proceso que la batería obtiene esa energía, se la está entregando las cargas para que hagan ese pasaje del borne negativo al positivo y la corriente siga su camino. Pero obviamente va agotando ese proceso. Entonces lo que va agotando es la energía de la batería.
En algún momento, por ejemplo, la reacción deja de ocurrir y deja de, si fuera una pila común con reacciones, deja de ocurrir y la batería se va agotando la capacidad de producir esa energía. Claro. No es que desaparecen cargas, por lo tanto la corriente desaparece. Es que la corriente se achica, consecuencia de que la pila no puede generar la energía para mantenerla en movimiento. Si uno le desconecta todo y la pila no tiene que generar que nadie se mueva, van a ver que la pila, a menos que esté rota, o sea, que ya esté muy rota en el sentido de que ya la han, supónganse una cargada y descarga, una descarga y descarga, la hayan cargado y descargado tantas veces que ya no quiera cargarse más, o sea, ya empezó a... O una batería de auto se olvidaron de ponerle agua. Salvo que se den situaciones de ese tipo, la diferencia de potencial de la batería siempre empieza en el valor nominal. O sea, más o menos está cerca de ese valor. O Claro. sea, no es el problema de eso, pero si ustedes ponen esa pila que está ya como, uno le llama descargada, ¿no? Porque en realidad lo que uno la llama descargada en la jerga, para nosotros sabemos que eso no es que está descargada, sino en realidad que ha gastado toda su energía, la pone en la situación de que tenga que hacer circular corriente y darle energía a las cargas que están entrando por el borde negativo para que lleguen al positivo siendo positivas, ya no la tiene la pila. Entonces las cargas no logra hacer llegar tantas cargas al borde positivo y que siga la corriente. Por eso la corriente se hace chica, porque ya no tiene energía para entregar. Ya no puede seguir empujando carga. Claro. Se puede pensar así, se agotó esa capacidad de empujar cargas. Y, entonces, sí. Al no tener carga circulando, obviamente me baja la corriente. Pero el problema viene porque se agotó esa energía, esa capacidad de empujar cargas. De ahí viene lo fundamental en la batería. En general, estos procesos que las baterías logran entregarle energía y demás, y como sea que ocurra el proceso, ahí ya hay que bajar un químico, como sea que ocurra el proceso para que la batería produzca energía, en general es reversible en las pilas recargables. Entonces, cuando uno agarra y dice, bueno, agotó, uno a veces cuando la enchufa al revés, lo que hace es que el proceso se haga en el sentido contrario para que volvamos a tener la energía, la capacidad de volver a hacer la reacción en el sentido directo y volver a entregar energía. O sea, cuando las conectamos para recargar, nosotros damos energía al revés para que el proceso ocurra en la dirección contraria y la pila quede como lo más cercano posible al estado inicial. Claro. Cuando todavía no la habíamos usado. Cosa de que toda la reacción vuelva a ocurrir como si nunca hubiera ocurrido y siga el camino. Eso es recargar. Sí, no sí. es meterle cargas. O sea, uno habla de recargar, pero en realidad no es meterle cargas. De última manera, recargar energía. Claro, tal cual. En ese sentido. Recargamos la reacción, no tampoco. Sí, no sé, pero si era un químico nos mata, pero... Es algo así, en realidad son casi todos ellos, porque no sé cuál, no preguntamos mucho qué carrera, pero... Teníamos mucho de biotecnología, no sé si hay químicos. Bueno, zafamos un poquito entonces, si no, ahí está. Si no, tenemos que estudiar lo que odiamos cuando nos hicieron estudiar química, ¿te acordás? Claro, tal cual, lo que si no van a tener mucho material para memes nuestros de decir estas cosas, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ahí les damos como para que se entretengan, digamos. Pero quieran no, nosotros le ponemos ganas a la física. Bien, obvio. Entonces, lo que tenemos que ver es ahora, vamos a mirar, o sea, en general el instrumento no alcancé a buscar un dibujo para mostrarles, pero también me pareció que explicárselo con una foto del aparato era como una pesadilla. Ay, sí. Entonces me pareció que ya era demasiado tortura. Si quieren, si nos volvemos a ver algún día, aunque sea para despedir la materia, porque hacemos todos los laboratorios juntos, no, mentira. Claro, si sobrevivimos todos al coronavirus, y a esta materia, y los que aprueben nos juntamos un día y yo les enseño a usar un tester con todo mi amor. Claro, no. Que les puede servir para sus casas, digamos, si un día tienen que solucionar algún problema. Yo lo he usado bastante en casa para solucionar problemas. Pero bueno, el tester mide un montón de cosas, mide capacidad, mide resistencias, o sea, uno agarra, los testers lo que tienen son como dos puntitas, dos cablecitos que salen con una puntita y uno las puede poner esas dos puntitas donde uno quiera, o conectar donde uno quiera. Entonces puede conectarlos a los extremos de una resistencia
y el tester, si lo ponen en la función omnímetro, que es el de medir resistencia, el tester les dice tanto de resistencia, por ejemplo. A veces lo pueden usar, por ejemplo, para saber si un circuito está abierto, porque lo ponen en una posición en la que porque circuito abierto significa resistencia infinita a la paso de corriente, porque no hay camino para la corriente. Entonces, ahí uno lo pone ahí, hace pitidos, digamos, entonces uno puede darse cuenta si en algún lugar se cortó el cable, y por eso no llega corriente a algún lugar, o por qué uno toca y ve que no puede tocar ciertos lugares de la casa, ¿viste? Cuando se humedecen. Claro. Esa es una opción. Bueno, entonces, nosotros vamos a prestar atención a dos funciones que son, porque las otras dos son bastante directas, porque es simplemente agarrar los dos lados, ponerlo en el lugar que se ve el signo de ohm, o el signo C de capacidad, y meter el aparatito ahí, y ya está. O sea, uno agarra la resistencia, agarra los dos extremos de los dos conectores del cable, y lo mide. Pero las otras dos efectos de medición, que son como voltímetro para medir diferencias de potencial, o amperímetro, que es para medir corrientes, esas dos tienen una forma de conectarse. Uno no puede hacer lo que quiere con ellas. ¿Puede poner los dos extremos y conectarlo a dos lugares de un circuito? Sí, pero hay una forma de conectarlo si uno quiere hacer la medida bien. Entonces, por eso me iba a detener en ellos en particular, porque son los que uno tiene que tener más. Es más que leer en la perilla que uno selecciona qué es lo que. Es como una perilla de una licuadora, ¿viste? Que uno selecciona la velocidad para si quiere picar, si quiere rallar, si quiere hacer un licuado, cortar hielo. Bueno, acá también, si quiere medir ohmímetros, si quiere medir corriente, si quiere medir diferencia de potencial, mueve la perillita. Si es corriente continua, si es corriente alterna, o sea, que varía con el tiempo. Eso lo mueve, pero además de eso, de seleccionar y poner los cablecitos en el lugar correcto y conectar a los extremos de lo que uno quiere medir, tiene que tener cuidado cómo tiene que hacer la conexión. Entonces, eso me pareció que es importante explicárselos. Súper importante. ¿Cómo se conecta el voltímetro y cómo se conecta el amperímetro para poder medir? Súper importante. Dijimos, el voltímetro mide las diferencias de potencial entre dos puntos de un circuito. Y posee los voltímetros reales, los que podemos comprar para medir, poseen una resistencia interna alta. La lógica de que el tester, que sería el que mide todo, junta todos los instrumentos de medida, cuando lo ponen en función voltímetro, lo que hace es oponer una gran resistencia, con una resistencia muy alta. En las condiciones ideales, imaginando que es un voltímetro ideal, sería infinita. Entonces, se lo conecta en paralelo a los dos puntos entre los que se quiere medir. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, para contestar la pregunta de por qué yo lo conecto en paralelo entre los dos puntos que quiero medir, lo mejor es armar un circuito, si quiere. Ahí tenemos un circuito. Ahí está la fuente, está como si no fuera ideal, no se preocupen porque no vamos a hacer ninguna cuenta. Esta fuente está haciendo circular corriente. Si esto sería la conexión en paralelo del voltímetro, quiere decir que yo quiero medir la diferencia de potencial en esta resistencia, y entonces la idea es que me conecto en paralelo entre los dos puntos que deseo medir, y ahí me daría la diferencia de potencial de la resistencia. Sí, se te cortó el audio. Hola. Ahora sí. ¿Volvió? ¿Dónde se cortó? En paralelo, quedaste ahí. Bueno, entonces conecto el voltímetro en paralelo a la resistencia porque quiero medir la diferencia de potencial en la resistencia. No miren el amperímetro por ahora, solo miren el voltímetro. O sea, esta cosa celeste con una B adentro es el voltímetro. Y la cosa verde con una A adentro va a ser el amperímetro, después se los cuento. Hagan en cuenta que esta cosa verde no existe. Entonces, mirando esta parte, yo digo, bueno, conecto un voltímetro en paralelo, o sea, a la resistencia. En paralelo significa que tanto la resistencia como el voltímetro están a la misma diferencia de potencial. A ver, nuestro circuito real sería una pila con una resistencia, ¿sí? Donde la pila está dibujada acá como una pila real, digamos, como una batería que tiene una resistencia interna, por eso está todo ese sombreadito, ese rectángulo sombreado, ¿sí? Y la resistencia de 4 ohms, la que está ahí abajo, es la única resistencia que tendríamos conectada realmente en el circuito, que nosotros la vamos a ver, ¿sí?
nosotros, una vez que eso está cerrado el circuito, queremos medir la diferencia de potencial en la resistencia que vemos, la única que está, que es la de 4 ohms. Entonces, ahí está conectado en paralelo, entre los puntos A' y B', está conectado el voltímetro, ¿sí? El voltímetro, para que ustedes tengan una idea, tiene dos extremos, dos puntas. En general están conectadas al aparato por cables, o sea, una punta es un cable rojo, la otra es un cable negro, y las puntas son metálicas y uno puede apoyar esas puntas en el circuito donde quiere medir, en los puntos donde quiere establecer la medición. Las tiene que apoyar a la vez y dejarlas conectadas en Obvio contacto. que el cable lo tiene que pelar un poquito, ¿no? Claro, sí, en el laboratorio ya lo tenemos con la fichita como para que ustedes lo puedan simplemente apoyar en el circuito. Lo tienen que mantener conectado mientras quieren medir. Digo, porque apareció todo tan de golpe que por ahí no se entendía bien cómo era el circuito. No conseguí una que estuviera por separado. Ah, no, así no, Marisa. Muy mal. Pero no llego a hacer todo, lo siento. Te estoy cargando. Queríamos el dibujo a mano alzada, por eso. Sí, bueno, estamos con la porquerita, entonces ya entendemos, si yo con la condición de que tenga una resistencia elevada, yo voy a suponer que la corriente que está circulando por mi circuito verdadero cuando no estaba el voltímetro, va a ser, y que pasaba por la resistencia, va a ser lo misma que cuando esté el voltímetro. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar que si la corriente se va a dividir en dos, en una que pase por el voltímetro y otra por R4, por R, digamos, de 4 ohms, lo que va a pasar es que como el voltímetro tiene una resistencia muy grande, la parte de la corriente que se va a desviar hacia el voltímetro va a ser muy chica. Entonces voy a suponer que casi toda la corriente pasa por la resistencia. Entonces, como si nunca hubiera estado, como si no estuviera el voltímetro. Si yo no le pusiera una resistencia elevada acá, va a venir parte de la corriente por acá y la diferencia de potencial que voy a medir no va a ser la diferencia de potencial que tendría el aparato cuando yo no estoy midiendo. ¿Sí? O sea, es el clásico problema de las medidas, de que cuando uno va a medir afecta la medición. Claro, tal cual. Queremos medir sin afectar el circuito. Entonces, por eso necesitamos que esa resistencia sea muy grande, la del voltímetro. O sea, no vamos a poder evitar que para acá venga corriente. Eso no lo podemos evitar. Pero si hacemos cuando más resistencia le demos al voltímetro, más chiquito va a ser lo que va a venir por acá. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que casi la corriente que va a pasar por acá va a ser la que estaría pasando por ahí si no estuviera el voltímetro. Entonces, la medida va a ser lo más cercana a la medida real. Claro. ¿Y por qué tenía que estar en paralelo entonces el voltímetro? ¿Qué piensan? A ver. Porque Marisa lo dijo, y punto. Ya, si no jodan, querido. Aprenda a creerme. No, mentira, no escribieron eso. Lo digo yo mientras dice. Somos 13 hoy. Sí, somos poquitos hoy. Dice, ¿y por qué conectarlo a la resistencia? Bueno, porque en este caso queremos medirlo ahí. Claro, sí, quiero medir eso. Porque queremos medir la diferencia de potencial en esa resistencia, nada más. Dicen, porque por definición de paralelo tienen el mismo delta V, aunque viene como con pregunta la respuesta. Es como dudosa. Claro, de alguna forma sí, porque querés medir la diferencia de potencial de un aparato con otro aparato, si que querés que tengan la misma diferencia de potencial. Claro, tal cual, lo medimos en paralelo porque habíamos dicho que al conectar en paralelo están al mismo potencial, al mismo delta V, porque en paralelo la diferencia de potencial es la misma, claro, tal cual, exactamente. Justamente así nos garantizamos medir esa diferencia de potencial, la de la resistencia, que es lo que queríamos medir en este caso. Y para que sea la que tendría el circuito sin que esté el voltímetro, necesitamos que por el voltímetro no pase corriente, o que pase lo más chiquita posible. Entonces hacemos que el voltímetro, que el aparato puesto en función voltímetro tenga una resistencia enorme.
Claro, que nosotros en el laboratorio, en realidad, de eso simplemente lo que hacemos es poner el aparato este que se llama tester, o a veces aparece como multímetro también, lo ponemos en la función voltímetro, y al ponerlo ya en la función voltímetro, lo único que tenemos que tener cuidado siempre es la escala, porque nos aparecen como varios posibles conexiones, y ahí tenemos que dejarlo bien de acuerdo a la escala más o menos que vamos a medir. Entonces, ya ahí eso lo hace el aparato, esto de la resistencia infinita o elevada, ¿sí? Nosotros ahí ya no, una vez que lo ponemos en voltímetro, el aparato maneja esa condición de tener una resistencia muy alta y listo, pero nosotros no nos metemos a hacer ningún arreglo más, digamos. Bueno, y ahora vamos a prestar atención, nos olvidamos del voltímetro, hagamos de cuenta que lo sacamos, y vamos a mirar al amperímetro. Entonces, un amperímetro mide la corriente que circula entre dos puntos. O sea, acá sería, o sea, obviamente la que pasa entre dos puntos, que es donde yo voy a conectar al amperímetro, que serían A y A'. Pero como acá tengo una sola malla, voy a medir la resistencia en la malla, básicamente, la corriente en la malla. Posee una bajísima resistencia interna. El ideal tiene resistencia nula. Se lo conecta en serie entre los dos puntos entre los que se quiere medir. Y pregunta por qué. ¿Por qué en serie el amperímetro? O sea, yo quiero medir la corriente que pase por esta resistencia. Entonces necesito ponerlo en un lugar que me asegure que la corriente que va a pasar a través del amperímetro va a pasar también por la resistencia en la que quiero medir. ¿Bien? Entonces, si yo miro y asumo que que el voltímetro no está, o que está y tiene resistencia infinita, la corriente que viene pasa por esta malla, pasa por la resistencia y vuelve a la fuente. En consecuencia, está ahí, que pasa a través del amperímetro, pasará también a través de la resistencia en la que yo quiero determinar la corriente que pasa. Ahora bien, va en serie, pero ¿por qué lo tengo que poner en serie? ¿Y por qué una bajísima resistencia? A ver, ¿qué opinan? Porque si lo pongo en paralelo, la corriente se divide y estaría midiendo menos. Bien. Aparte peor, ¿no? Porque si la resistencia es bajísima, la mayoría de la corriente se iría a través del amperímetro. Y baja resistencia por lo mismo, claro. Yo quiero que tenga una baja resistencia para que afecte lo menor posible, porque si no, piensen que yo estoy agregando una resistencia a este circuito, si el amperímetro tiene una resistencia. Entonces no voy a medir la corriente que circularía cuando no esté el amperímetro, porque ahí agregué una pequeña resistencia. Entonces, cuando más chica sea la resistencia del amperímetro, menos va a alterar la corriente que pasa por la rama del circuito que estoy considerando. Dice, necesito que pase toda la corriente. Claro. Por el amperímetro, ¿no? Necesito que pase toda la corriente, por eso lo pone en serie. Sí, y que afecte lo menos posible al circuito. Por eso, además de ponerlo en serie, tratás de que no tenga resistencia. Por eso los amperímetros, cuando uno los usa, la gente les dice, tengan cuidado y empiecen siempre por la escala mayor. Porque si ustedes miden resistencia y empiezan por la escala más chica, el instrumento no se les va a romper. Si lo hacen con un capacitor, no va a pasar nada. Si lo hacen con una diferencia de potencial, si no se zarpan demasiado, tan cerca, no va a pasar nada. Ahora, si van con un amperímetro y lo ponen a medir, le ponen en una escala muy chiquita, que por ejemplo, el máximo de escala, no sé, es no sé, 0,1 amper, y la corriente que pasa es 1 amper, lo queman. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el aparato pone una resistencia que es adecuada a las corrientes que va a medir. O sea, entonces, si va a medir una corriente muy chiquita, y ustedes lo tienen en la escala más chiquita, el aparato es como que pone la resistencia más chiquita todavía, para tratar de afectar lo menos posible al circuito. Y esa resistencia chiquita entonces lo hace vulnerable al paso de corrientes grandes, porque la pueden quemar. En general, uno les dice, empiecen por la escala más grande, y cuando ven que les da 0, porque la escala es muy grande, van bajando la escala
hasta que lleguen a la escala en que empiezan a medir y ahí ya empiezan a dar. Pero no empiecen por la más chiquita porque lo pueden quemar. Y es ese motivo, porque el amperímetro va a poner, de acuerdo a la escala que usen, una resistencia que sea chiquita comparada a la escala. Y si usan una escala muy chiquita y pasa una corriente muy grande, probablemente lo quemen las resistencias. En general está a prueba de tontos los amperímetros, esto uno no quema tantos y tienen un fusible, gracias a Dios. Claro. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Sí, de una. Y por eso muchos de los amperímetros no funcionan en el LEF, ¿no? Claro, o los ayudantes no se acuerdan, o es la primera vez que lo hacen los ayudantes y tampoco se acuerdan que tienen que hacer eso, o no llegamos a tiempo a avisarle a los alumnos que no lo hagan. Claro. Y bueno. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta ahí. Sí. Pero bueno, entonces amperímetros en serie, voltímetros en paralelo. En serie, en el lugar donde va a pasar la corriente que uno quiere medir. En paralelo, entre los dos extremos en los que quiere medir la diferencia de potencial. Y amperímetros empieza por la escala la escala más grande para ir bajando, para no quemar. Bien. Ahora se me ocurrió que podría ser divertido pensar en casa, cómo son las cosas en casa. ¿Y qué le pagamos a EDELAP? Sí. Una fortuna le pagamos. Sí, no me hables. Ya. Me gustaría que no fuera a explicarlo, Juancho, pero evidentemente sí puede. Bueno, esto es como una representación que la encontré en un libro mientras buscaba un amperímetro, que trata de representar circuitos que están puestos en las casas. Entonces, en general, esto sería el medidor que tiene la compañía, que está en la puerta de las casas, y entran dos cables. Uno que es el neutro, que es por donde sale la corriente, y otro que es el que entra. O sea, este sería el que está a mayor potencial y este es el que está menos. ¿Bien? Esto está acá con un dibujito tipo saltito porque quiere decir que no lo corta, no se une con esto. Entonces, lo que quiere representar acá con el nombre fusible principal es, en realidad, una especie de disyuntor. Que es ese que, frente a una situación de peligro extrema, corta todo. Por eso es el principal, lo corta todo. Él desde acá corta el circuito y ninguno de los circuitos internos puede funcionar. Después de él, aparecen dos circuitos internos, porque fíjense que podríamos tener que se conecta, que lleva en paralelo o que lleva en paralelo el de abajo. Estos dos rojitos son los que serían el vivo. Los electricistas le llaman el vivo. Y es el que ustedes van con un buscapolo, que el buscapolo es un destornillador que tiene una lucecita dentro, y cuando uno lo pone en el vivo y aprieta con el dedo, se prende la luz, entonces uno sabe que por ahí viene la corriente, y que ahí no hay que meter el dedo. Si pone el otro enchufe en el neutro no enciende la lucecita. Entonces ahí uno sabe cómo están conectados los cables. Claro. La cuestión es que el vivo sería, si ustedes tienen en una casa 220 volts, el vivo sería, supónganse, al que le asignan el 220 y el 0 se lo estarían asignando al Bien, fíjense que los enchufes, las lamparitas, todos están conectados en paralelo. Incluyendo las lamparitas. Acá hay un interruptor que está en serie con la lamparita. Fíjense, si yo corto el interruptor, se apaga la lamparita. Pero lo que esté conectado en los enchufes no les pasa nada. Eso es una de las cosas importantes de paralelo. De que si yo... Lo mismo que si hubiera más lamparitas, también, ¿no? Se corta una lamparita, se quema una lamparita y no se me apaga toda la casa. Claro, porque supuestamente se quema el comedor y todos quedamos todos oscuras. Si el interruptor estuviera puesto acá, bueno, acá, por ejemplo, bueno, la ruina. O si tuvieran una lámpara acá con un interruptor y bueno, o en cualquier extremo, porque esto sigue para otro lado en varios lugares de la casa, entonces imagínense que yo pongo un interruptor acá y acá para acá siguen más cosas. Pongo el interruptor acá donde y la lamparita
en serie con estos enchufes, lo que me va a terminar pasando es que cuando corte el interruptor ya no va más corriente para acá, y todo lo que venga para acá atrás no se puede prender. Y eso no Claro. pasa. Entonces, las cosas están en paralelo. Lo mismo los enchufes, porque acá yo en los enchufes no tengo, al no tener nada conectado, supuestamente están abiertos esos enchufes. Esto representa que uno de los lados del enchufe va a ir al lado azul y el otro de los lados del enchufe va a ir al vivo. Entonces, yo no tengo nada conectado, no hay nada que cierre el circuito entre el vivo y el neutro. Quiere decir que no hay nada ahí consumiendo energía. Pero eso no me impide, por ejemplo, tener esta lamparita prendida. O sea, que esté abierto el circuito acá, porque no hay nada conectado, no genera que se pierda, que no se pueda prender una lamparita acá. Claro, tal cual. La otra cosa de por qué se conectan en paralelo, eso lo hubieran visto en el taller, en el laboratorio, es que están en paralelo porque uno asegura siempre tener la misma diferencia de potencial con independencia de lo que conecte. Entonces, si yo pongo acá la estufa, acá el aire acondicionado y acá una heladera, todos van a necesitar mucha energía para funcionar, pero como están en paralelo, todos tienen la diferencia de potencial fija a los 220 del enchufe, independiente de cuántas cosas conecte. Eso me asegura que todo funcione. No es que yo prendo la heladera y me baja la luz de la casa, o prendo la heladera y se me apagó la plancha. ¿Está bien? Claro. O sea, funciona todo, porque está todo. ¿Qué es lo que termina pasando? Es que cuando más cosas conecto en paralelo, tengo más cosas consumiendo energía, más energía tiene que entregar para acelerar, para generar corriente mayor, Claro. y más le pagamos a EDERAP. Y eso es lo que le pagamos a EDELAP, iba a decir. Le pagamos Claro. energía que tiene que entregar EDELAP para mantener los 220 volts, para asegurarse que las cosas funcionen. O sea, para que haya corrientes en estos aparatos consistentes con los 220 volts que tienen los enchufes. Vieron que si uno agarra los enchufes de los aparatos acá, dicen 220, para 220. Y si uno compra algún aparato en el exterior, muchas veces lee y dice 110. Porque en otros lados la diferencia de potencial que se entrega es 110 y el aparato viene hecho para funcionar a 110. Claro, en algunas películas se ve esto, de que conectan mal o un enchufe, o tratan de enchufar algo que no podían, y bueno, y salta todo, ¿no? Claro. Porque justamente cambiaron de país o de región, y bueno. Y el aparato estaba diseñado para una diferencia de potencial y lo están conectando a otra. Entonces, cuando consume la corriente, consume para ese diseño y bueno, chao, sin luz todos lados. Bueno, entonces, todo en casa está conectado en paralelo para asegurar que todas las cosas tengan los 220 volts, para lo cual les fueron diseñadas. En consecuencia, si yo prendo una cosa, va a tener 220 volts, y si prendo otra al lado, que está también en paralelo, va a tener 220 volts, y entonces EDELAP nos va a dar cada vez más energía o potencia por unidad de tiempo para asegurar que tenga una corriente que genere que permita los 220 volts en todos los aparatitos. Tal cual. Y bueno, la existencia de dos líneas, acá está mal. Si fuera un electricista diría que esto está mal, porque en realidad los electricistas lo que hacen es una línea de enchufes y una línea de luz. De luces, Están claro. separados. O sea, no vienen juntos así. O sea, y uno tiene... ¿Por qué? Porque son distintos. O sea, los cables que uno necesita para encender lamparitas son mucho más finos y llevan mucha menor corriente que los cables que se necesitan para enchufar aparatos como un aire... O sea, generalmente las líneas de aire acondicionado también van separadas. O sea que en general esto... el dibujo no es del todo bien, a un electricista no le gustaría porque tendrían que estar todas las lamparitas acá y todos los enchufes arriba. Y nos queda una conexión más, que es esta conexión de acá, que es la conexión a tierra, porque muchos motores, la heladera, muchos aparatos, generan lo que se va, todavía no sabemos la explicación del por qué, la vamos a ver un poquito más adelante, pero generan lo que se llaman corrientes parásitas, que son corrientes que quedan dentro de los aparatos. Lo que asegura es que esas corrientes parásitas se vayan y descargan a la Tierra, que es un sumidero de electrones a la que no le hace nada que descarguen ni carguen corriente. Yo el otro día les
inicio, bueno, introdujimos la idea de circuitos cuando pensamos en cargar un capacitor, pero no nos preocupamos mucho de qué ocurría mientras poníamos el capacitor sin nada de carga hasta que alcanzaba una cierta carga. Entonces lo que vamos a ver ahora es un problema de la práctica, pero lo vamos a trabajar en detalle para que ustedes entiendan lo que ocurre durante una carga y una descarga de un capacitor. Lo vamos a tratar con carga y descarga de un capacitor en presencia de una resistencia. Y después vamos a ver qué ocurre si la resistencia se va a cero. Bien, pero vamos a pensar. Cuando hay una resistencia y un capacitor y una fuente, el circuito se llama RC. O sea, cuando hay una resistencia y un capacitor, el circuito se llama RC. Cuando tenemos la fuente, con fuente básicamente, y acá tenemos un interruptor que nos va a ir permitiendo elegir cuándo es el momento cero que vamos a medir en cada momento. O sea, nos da el control sobre el circuito. Donde tenemos un capacitor conectado en serie con una resistencia y una fuente y un interruptor para hacer un control. Y decimos que en el tiempo igual a cero el interruptor está abierto. Bien, estamos así como en ese dibujo. Y el capacitor está descargado, dice. Y el capacitor está descargado. Si eso estaba les tratando, viste que cuando uno explica, no puede leer, viste, se pone mal cosa. Y está diciendo, ¿dónde puse descargado? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Claro. Es que está cargado es otra cosa. Y el capacitor está descargado. Gracias a Flavia, quería sin vos. No, por favor, por favor. Descargado, conectado, una resistencia y una fuente y el circuito abierto. En T igual a 0. Cuando cierro el circuito, puedo preguntar, uy, esperen, se va. Pará. ¿Cuál es la instante inicial? Cuando yo cierro el circuito, en T igual a 0, ¿cuál sería la corriente para ustedes? 0. A ver. Infinita. Un valor dado. Algo que tengo que calcular. Sí, evidentemente. A ver qué opinan. Cerramos el interruptor. O sea, tiempo cero. Justito cerramos. ¿Qué pasa con la corriente en ese instante inicial? O sea, está recién cerrado, pero está conectado, ¿sí? Ese es el truco. T igual a 0, está cerrado el interruptor. ¿Cuánto vale la corriente? Un valor que hay que medir. Primera respuesta. A ver, si alguien más se anima. Lo mismo. Lo mismo que ya contestaron. Un valor que hay que medir. Entonces, para poder contestar cuánto vale la corriente, el paso que tenemos que tomar es saber cuál es la diferencia de potencial en el capacitor, porque lo que vamos a tener que aplicar es la ley de Kirchhoff y decir que la suma de los, esto está cerrado, que la suma de las diferencias de potencial me tiene que dar 0. Entonces pongo una corriente, le tengo que poner signos a las cosas, pero necesito analizar como primer paso la diferencia de potencial que va a tener el capacitor. ¿Ustedes qué piensan? Si el capacitor estaba descargado y acabo de cerrar el circuito, ¿cuál es la diferencia de potencial en el capacitor? A ver. ¿Se acuerdan cómo se puede calcular eso? La capacidad es un dato del problema. Sabemos que el capacitor tiene una dada capacidad. Inicialmente está descargado y lo estamos viendo a tiempo cero todo, ¿sí? Justo en el instante inicial. ¿Cuánto va a valer el potencial en Qué ruidito que hace se basa en que la capacidad es la carga sobre la delta B, la capacidad por delta B le tiene que dar la carga. Si la carga es 0, delta B tiene que ser 0. Exactamente. Entonces, con esas condiciones, si el programa sigue, A ver. ¿Para que no quiere? Ahí Igual va. la delta B era 0. Pienso en el capacitor descargado con un cable. Entonces, como truco para recordar, es si el capacitor está completamente descargado, para nosotros entre un capacitor y un cable no hay diferencia cuando el capacitor está completamente descargado. O sea que si a ustedes los ayuda, yo volvería a hacer un dibujo simplemente dibujando una resistencia y una fuente. Claro. ¿Cómo escribo la ecuación de malla con el capacitor completamente descargado?
Entonces ahí vamos, la fuente, esto es un cable para nosotros, menos I por R, igualado a 0. Y de ahí saco la corriente que tendría inicialmente, que sería la que tendría si solo tuviera la fuente. Eso es el momento inicial. Tal cual, eso es a tiempo cero, justo cuando cerré el circuito. Luego de mucho tiempo de cerrada la llave, hallar la corriente y la carga del capacitor. Si esperé mucho tiempo, el capacitor se cargó. Se cargó mucho, hasta donde pudo. O sea, ¿Hasta qué carga se cargó? claro. Lo que tenemos que pensar es que cuando el capacitor está completamente cargado ya no admite una carga más. Hasta la carga máxima del capacitor, exactamente. Se cargó hasta su Q máxima, ¿sí? Bien. Entonces, si ya tiene la Q máxima, me podemos preguntar cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor si adquirió la carga máxima. ¿La puedo despejar esa diferencia de potencial? Piensen que si adquirió la carga máxima, el capacitor no puede tener una carga más encima. Ya no va a poder cargarse más. Eso quiere decir que el capacitor lo tengo que pensar como un cable cortado. O sea, el capacitor me corta el circuito, porque no acepta que se mueva una carga. Porque si hay corriente, va a haber una carga que va a ir hacia el capacitor. Entonces no puede haber corriente, porque el capacitor no admite más carga. Claro. Entonces, en esas condiciones, uno elige, esto va a ocurrir con un tiempo muy largo, la diferencia de potencial va a ser la carga máxima sobre la capacidad, y eso va a ser el valor de la fuente. O sea, la cuenta que yo tengo que hacer ahí es que como I es 0, el valor de la fuente va a ser igual a la diferencia de potencial. Piensen, a ver si me deja hacer, que no lo hice en su momento, pero lo puedo hacer ahora. Piensen que yo acá tengo un más, entonces este capacitor queda con un más y un menos, y acá no hay nada porque I es 0. ¿Sí? Claro. Con el capacitor completamente cargado no va a permitir que llegue una carga más. Entonces, ese sería el circuito. Entonces, lo que yo tengo que establecer es que tengo, supongan que recorro en esta dirección, que tengo la subida de potencial menos la caída del capacitor y nada más, porque no hay corriente, o sea, no pasa nada en la resistencia. Y ahí puedo despejar que la diferencia de potencial en el capacitor es directamente la que tendría la fuente. Claro. ¿Se vio? Fíjense que acá estamos teniendo en cuenta esto del paso del tiempo, ¿no? Justamente porque este tipo, lo que estamos analizando acá es lo que se llama un transitorio, que quiere decir que estamos analizando qué sucede en este circuito desde que cerramos el interruptor hasta un tiempo largo, hasta un tiempo determinado donde algo pasa. En este caso el algo pasa es el capacitor se cargó por completo y cortó la corriente. El capacitor cargado corta la corriente, ¿sí? En el circuito, ya no pasa más corriente. Entonces lo que vamos a tratar, acá estamos viendo primero el instante inicial, que pasó, y en un instante final, un instante, se dice un T infinito, pero en general había un laboratorio que era justamente carga y descarga del capacitor, y no es que ustedes se quedaban en el laboratorio infinitamente. No, ocurre rápido. Después vamos a ver. Claro, un infinito podía llegar a ser, depende del capacitor y de la resistencia que se conectaba, pero podía llegar a ser 3 minutos o, Sí, sí. o Ahora 1,5 minutos. vamos a ver ¿sí? más o menos la cuenta que nos permite estimar más o menos qué es el infinito para nosotros. Claro, O ojo cuánto es con eso porque suficientemente infinito, digamos. tal cual, no significa que se quedaban a vivir en el laboratorio, ¿sí? Si ya estaban haciendo fiesta porque zafaban de los laboratorios. Mira. Claro, imagínate, les pones un tiempo infinito y dicen, menos mal que estamos en cuarentena, dicen estas chicas. Bueno, yo acá escribí la ecuación de Maya, pensando en que como la corriente es cero, Claro, la caída de potencial del capacitor tiene que ser igual a la de la fuente, digamos. tal cual. Pero está Ahí invertida. te, ahí te da que la corriente es cero, sí, depende cómo lo escribas, claro, tal cual.
Claro, porque yo acá pensé que esto es, cuando pasa mucho tiempo, la diferencia de potencial tiene que ser la de la fuente, que tiene que ser igual a Q sobre C, o sea, es lo mismo. Bien, sigamos un poquito más. Creo que vamos a analizar qué pasa entre el tiempo inicial y el tiempo final con, bueno, lo que nos piden acá, la corriente y la carga del capacitor, en función del tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál es el signo de estas diferencias respecto a la fuente? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué diferencia? Ay, pará, me De perdí. las diferencias de potencial respecto de la fuente. Ok. Se ve que eso lo corrí de abajo Ah, Entonces, lo que vamos a suponer es que hay que elegir, dejar el circuito, poner en la dirección de una corriente y empezar a bien. escribir quiénes son el positivo y el negativo. Entonces, dijimos que este lado va a ser positivo. A ver si engancho, si alguien me deja. Ay, no me. Ay. Igual va apareciendo, no sé qué quería. Sí, sí, pero espérate que quería el puntero. Ah, Este bien. lado va a ser el positivo porque es el conectado con el lado positivo de la fuente. Entonces, por lo tanto, este se va a cargar negativo y en las resistencias entramos con la corriente, así que el positivo es el lado que entra la corriente. Solo aprendimos la clase pasada. En esas condiciones, como escribo la ecuación de malla, tenemos que hacemos el recorrido de la malla y tenemos Claro. la subida de potencial de la fuente, bueno, tendríamos la caída de potencial del capacitor, que es menos Q sobre C, y la caída de potencial de las resistencias, que es menos I por R. ¿Estamos de acuerdo que cae el potencial, cuando recorremos la malla, vamos de la fuente, cae el potencial en el capacitor y cae el potencial en la resistencia? O bien, empezamos a despejar y acomodar un poquito la ecuación. Acá lo único que hice fue despejar la corriente, acomodándose, pasé la I por R para el otro lado, y pasé después dividiendo la R. El siguiente paso fue, por un lado, reemplazar que la corriente es la variación de la carga respecto al tiempo, y en el segundo es acomodar, ¿no? Multiplicar por C a esto para unir. Como un denominador, digamos. Claro, sí, es una cuentita nada más. Entonces, después, lo que voy a hacer es, si yo quiero sacar, porque voy a tratar de sacar la carga en función del tiempo, porque mi objetivo es que si conozco la carga en función del tiempo, voy a poder, derivando, encontrar la corriente. Entonces, acá tengo una expresión en la que aparece la carga y el tiempo, y constantes. Entonces voy a, como se llama, cuando tienen así, que aparece la derivada de una función, y la misma función, y las pueden separar, esas variables separables. Entonces lo que hacemos es, todo lo que Primero tenga que llegamos ver. a primero llegamos a una ecuación diferencial, ¿sí? Que es el paso previo a plantear estas integrales. Esa de Q a dt, eso es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque lo que queremos encontrar, que es la carga, aparece como derivada y también como función. Entonces, la solución a esto es encontrar una función que cuando la reemplazamos ahí, verifique esa ecuación. Eso seguramente, ecuaciones diferenciales lo vieron, seguramente en análisis 2 también, en alguna parte, y hay un método para resolver esas ecuaciones diferenciales que se llama de variables separables, que es esto que les está mostrando Marisa acá. Ecuación diferencial, que lo podemos separar las variables, entonces pasamos el diferencial de tiempo para este lado, entonces nos queda dt sobre rc, y esta parte que está relacionada con Q la pasamos para el otro lado, entonces me queda todo lo que tiene que ver con Q de un lado y todo lo que tiene que ver con T del otro. Y ahora las integro, porque tengo diferenciales. ¿Entre qué integro? Y bueno, del lado del tiempo, entre que cerré el interruptor, que le voy a poner el valor 0, y un tiempo cualquiera. Y del lado de la carga, entre que cerré el interruptor, que dijimos que el capacitor tenía carga 0, y una carga cualquiera. En algún momento, una carga cualquiera que le corresponde al tiempo cualquiera. O sea, la carga que le corresponde al tiempo t que estoy eligiendo acá. Entonces, cuando integro, esto directamente me queda, el diferencial de t, la integral me da t, que evaluada entre 0 y t me da t sobre rc. De este lado es una expresión que me queda el logaritmo de c epsilon menos q con un signo menos adelante, que lo tengo que evaluar entre 0 y q de t. Entonces, cuando hago la evaluación me queda expresado así.
que lo puedo acomodar un poquito más lindo nada más. Entonces, esto es el resultado de esta integral evaluada entre C de Q de T, y después esto es acomodar, o sea, distribuyo, divido en lo primero y lo segundo, y me queda esto, C por epsilon sobre C por epsilon me da 1, y menos Q sobre T sobre C por epsilon es lo que me queda atrás. Bueno, y ahora sigo un poquito más laburando, y lo empiezo a acomodar. Entonces, paso este signo menos, paso el logaritmo como una exponencial, entonces me queda del otro lado solo la paréntesis. Si quiere seguir el programa, capaz que está. Sí. O sea, recuerden que el objetivo es despejar Q de T, ¿sí? Q en función del tiempo. Bueno, Por eso todo esto. paso el 1, sí, esta vez me decidí a hacer todos los pasos, y lo acomodo básicamente. Paso el C por epsilon, y después paso el signo menos, y me queda Q de T escrito como está escrito acá arriba. Claro. O sea, esto es simplemente terminar de despejar. Paso el C por epsilon con el menos, y llego a esta expresión. Que Q de T es eso. Y como I es la derivada de Q respecto al T, entonces hago la derivada, me queda C por epsilon, la derivada de esto me da de vuelta la exponencial por 1 sobre RC, por eso se me va la C. Y esta es la corriente. Bien. Hasta ahí. Pregunta, Sí. a ver si se acuerdan. Fíjense que la exponencial tiene como exponente, valga la redundancia, menos T sobre RC. ¿Qué unidades tendrá ese RC? Ese producto R por C. ¿Pueden sacarlo de ahí? ¿Tienen que quedar unidades adentro de una exponencial? A ver si se acuerdan. Es lunes, llueve, malísima la pregunta. Sí, ¿por qué no vino nadie a mi clase? Me siento sola. Malos, son malos, no me quieren. Un fin de largo vino, eso pasó, capaz, no Al sé. fin de largo no pudimos ir a ningún lado. Y bueno, pero es como que todos los días son iguales, entonces. Es muy triste. Bueno, a ver, ¿qué piensan? R por C, ¿qué unidades tendrá? Que dijo Mari. Claro, nosotros necesitamos que T sobre RC nos dé 100 unidades para poder calcular el número. Entonces, RC va a tener unidades de tiempo. En realidad, claro, RC tiene unidades de tiempo para que se cancelen con las unidades de tiempo de arriba, y la Sí. exponencial quiere decir unidades en ese exponente, ¿sí? O sea que el producto de unidades ohm por faradios, que es las unidades del capacitor, termina dando segundos, ¿sí? En el sistema MKS da segundos, exactamente. Bueno, seguimos un poquito más, y bueno, ahora seguimos dibujando el circuito, seguimos en el régimen transitorio, esperemos que la cosa quiera avanzar. Ay. Volvemos a repetir lo que fue el resultado del inciso anterior, y nos preguntan en el inciso debería ser el B, ¿no? No, porque era A, B, el C, otro era D. el C, este es el D. Claro. D, la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia. Tenemos que Estamos, calcular la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia. ¿Y cómo lo calculamos? a ver, ¿qué opinan? La diferencia de potencial en los bornes de la resistencia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo era la diferencia? Nos van a cortar la clase. Sí. La diferencia de potencial en los bornes de la resistencia es lo mismo que la calcularíamos como antes, I por R. Entonces, cuando hago I por R, la diferencia, lo que tengo que poner es la I que acabo de calcular. ¿Sí? Claro, sigue valiendo la ley de Ohm acá, o sea, Claro. no es que no vale más, sigue valiendo. Lo único que pasa es que la corriente, en vez de ser constante, en este momento es variable, ¿sí? Varía con Pero el sigue tiempo. valiendo. Variable con el tiempo, claro, pero sigue valiendo la ley de Ohm. Ahora nos piden la diferencia de potencial en los bornes del capacitor. Eso lo escribíamos como la carga que tiene el capacitor sobre la capacidad. Pues se acuerdan que la capacidad es la carga sobre el delta V. Entonces, yo tengo que usar la expresión de la carga que ya tengo calculada. Ahí tengo la diferencia de potencial en los bornes del capacitor. Claro. Sigo un poquito más, si quiere el programa. Hay algo que no... Ahí está.
Y esto no lo pedía el problema, o sea, el problema se acaba ahí, donde calculan las diferencias de potencial, que ahora vamos a ver cómo dan los dibujitos, pero a mí me pareció interesante contárselos porque por ahí uno no se tiene mucho. ¿Qué pasa con la energía que está entregando la batería? O sea, ¿cómo se reparte entre lo que disipa la resistencia y lo que almacena el capacitor? Porque el capacitor, recuerden que nosotros dijimos que cuando empezaba a llenarse de carga, almacenaba energía. Entonces, uno pone que la energía almacenada en la resistencia, mientras se carga el capacitor, por eso tendría que ser la potencia, que se acuerdan que era la derivada de la energía respecto del tiempo, integrada en el tiempo. ¿Y entre qué tiempos? Entre que cerré la llave y se terminó de cargar el capacitor. Por eso pongo un infinito como límite superior. ¿Bien? Entonces, ahora pongo la potencia de la resistencia. La potencia de la resistencia, ¿se acuerdan que era I cuadrado por R? Así que elevo al cuadrado esta presión y lo multiplico por R, llego a esto. Y esto lo tengo que integrar respecto del tiempo. Acá es el E cuadrado sobre R sale y tengo que hacer la integral de una exponencial que me da la misma exponencial con un factor 1/2, con menos 1/2 sobre RC, y lo evalúa entre 0 e infinito. Eso nos va a llevar a esta expresión. O sea, esto es el resultado de resolver esta integral, que es directa, es resolver una exponencial fácil, digamos. Así que nos da C por la diferencia de potencial, la F de la batería al cuadrado sobre 2. Ahora quiero calcular la del capacitor. La del capacitor es más fácil, porque yo ya sé que la del capacitor, cuando ha pasado mucho tiempo, es 1/2 de la capacidad por la diferencia de potencial a la que está expuesto el capacitor. Y si pasó mucho tiempo, en el infinito la diferencia de potencial es infinita. Bien. Perdón, la diferencia de potencial es la de la fuente. Y en 0 ya no había nada, en el tiempo inicial no había nada, así que eso nos da directamente la del capacitor. Entonces parece que la energía que está entregando la fuente se está repartiendo en partes iguales, ¿no? Al final terminó dándole la misma cantidad a la resistencia para que disipe y al capacitor para que almacene. Bueno, a ver si la suma de estas dos realmente me da la energía de la fuente. Y bueno, sí, lo que tengo que hacer es, para ver la energía total que entregó la fuente mientras se cargaba el capacitor, es hacer la potencia que disipa la fuente, que te acuerdan que era I por la diferencia de potencial de la fuente. Entonces lo ponemos y lo integramos en el tiempo y nos queda C por E cuadrado. Perfecto. Entonces vemos que efectivamente la energía total que entregó la fuente, desde que cerramos el interruptor hasta que se terminó de circular corriente porque el capacitor quedó completamente cargado, se reparten partes iguales en la resistencia y en la capacidad. Y en el capacitor. El capacitor la almacena y la resistencia la disipa en el sentido de que la convierte en calor, por efecto Joule. Claro. Bueno, y ahora sí, esto me pareció interesante, nunca lo contábamos, pero... No, está bueno, sí, tal cual. Que uno se pierde más en las exponenciales de arriba que en lo que pasa realmente. Y sí, bueno, acá tenemos los dibujitos que tratan de representar las expresiones que obtuvimos. Esperen, si logro bajar esto lo voy a ver mejor. Ahí está. Entonces, fíjense que la diferencia de potencial en el capacitor arranca en 0, y conforme va pasando el tiempo, esta exponencial se va haciendo 0, y como se lo estoy restando a 1, esto se va cada vez acercándose más a 1, porque esto se va haciendo cada vez más chiquito. Bien. Hasta que asintóticamente algún día va a llegar al valor de la fuente. La carga tiene un comportamiento similar, empieza en 0 y asintóticamente va a ir llegar al valor de que tenga la carga que corresponde a la diferencia de potencial de la fuente. La corriente tiene esta expresión. Digo, la diferencia de potencial, perdonen, la corriente tiene esta expresión. Fíjense que con esta expresión la corriente arranca de un valor de, como si no estuviera el capacitor, que es lo que dijimos al principio, con capacitor descargado, no hay diferencia de potencial en el capacitor, entonces la corriente es como si estuviera la resistencia y el potencial, y la fuente, perdón, y con el tiempo va decreciendo, hasta que se hace 0 cuando el
capacitor está completamente cargado. Y bueno, la diferencia de potencial en la resistencia también tiende a cero. Al principio arranca como si con una corriente máxima, entonces la disipación de la resistencia es máxima, pero comienza a decrecer conforme la corriente se va a cero. Y ahora viene a analizar, estos son los dibujitos que después uno se los muestra a ustedes, es analizar quién era ese tiempo RC que aparece en la exponencial que maneja, digamos, las variaciones temporales de las magnitudes que estamos midiendo. Entonces, a ese RC lo llamamos tau y lo llamamos tiempo característico. Entonces, si nosotros calculamos, esperamos un tiempo igual a tau, o sea, un tiempo en segundos que valga RC, entonces cuando t vale RC, la exponencial me queda a la menos 1. Entonces, por ejemplo, la diferencia de potencial en el capacitor alcanza el 63% de la diferencia de potencial que tiene la fuente. La carga el 63% de la carga final, y la corriente ha alcanzado el 37% de lo que tenía al inicio. Cuando tenemos 2 veces el tiempo característico, o sea, esperamos el doble de tiempo característico, ya tenemos el 86% cargado de capacitor. ¿Sí? Porque se ve que la diferencia de potencial es el 86% de la que tendría al final, la carga también, y la corriente ha caído solo el 14% del valor inicial. Y en 3 tau, 3 veces eso, tenemos el 95%. Es decir, que eso es lo que les decía Flavia, depende de RC. Yo hago la cuenta de cuánto vale la resistencia, cuánto vale el producto R por C, y si digo que espero 3 veces RC, ya casi tengo todo cargado. 4 o 5 veces, entonces uno dice, bueno, podrían seguir la cuenta, si agarrar y poner 4 taus en estas cosas y ver cuánto les da la exponencial y les va a ir dando que en vez de 95 a vez de 99. Tal cual. Este tau es lo que caracteriza un circuito RC, por eso se le llama tiempo característico. Porque en vez de decir por ahí, conecté una resistencia de tanto y un capacitor de tanto, digo, conecté un circuito RC con un tau de tantos segundos. Y entonces ahí tengo idea de lo rápido o lento que se cargó el capacitor con ese circuito. Claro, si nos dice que con 50 segundos tiene, o sea, el tau nos da 50 segundos, no sé, esperamos 5 veces ese tau y ya sabemos que va a estar recontracargado. Claro. Y Por no eso tenemos les decía que también lo del tiempo infinito, no es tan infinito, o sea, claro. no sé, tiempo infinito es como no termina nunca, no, bueno, por más que las clases de física parece que no terminan nunca, no es así con el caso del laboratorio y el RC. Bueno, y ahora que lo cargamos, lo queremos descargar. Bien, entonces vamos. Claro. Vamos a descargar. Vamos a descargar. Hoy están muy callados todos. A ver, voy a preguntar si vamos bien. Están vivos. ¿Cómo se calcularía? ¿Se despeja alguna ecuación? El tau se calcularía con los valores del capacitor y de la resistencia. Por ahí algún detalle que no aclaramos es que recuerden que cuando Marisa o en algún libro aparecen, o en el enunciado del ejercicio, aparecen las letras R y C, quiere decir que son datos del problema, o sea que nos van a dar cuánto vale la resistencia y cuánto vale el capacitor que conectamos en ese circuito. Si lo hubiéramos hecho en el laboratorio, nos hubieran dado una cajita con resistencias y alguna cajita también con capacitores. En el caso de los capacitores, ya está marcado en el capacitor, está señalado, el fabricante nos indica cuánto vale la capacidad, o si no la podemos medir, si tenemos el multímetro, y la resistencia la podemos conocer por el código de colores, como les explicó Marisa hoy al principio, o también medirla con el multímetro. O sea, la idea es que cuando nosotros vamos a calcular algo, el tiempo, o sea, la corriente o la diferencia de potencial para estos circuitos, vamos a conocer cuánto vale la resistencia y cuánto vale el capacitor. Entonces, como vos conocés, por ejemplo, no sé, la resistencia son 50 ohms y el capacitor, qué sé yo, no sé, no me acuerdo cuáles eran los del laboratorio, pero ponele que eran, no sé, 10 microfaradios, o 10, sí, puede ser, 10 microfaradios. Vos harías ese producto entre la capacidad y la resistencia, y eso te da un número. Ese número, en unidades, ya te daría en segundos,
eso representa, ese valor es el tau de ese circuito. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a ver la descarga del capacitor. Entonces lo que hacemos es, lo tenemos cargado al capacitor, por eso le figura el más Q, menos Q en las placas, el interruptor abierto y sacamos la fuente. Cerramos el interruptor y ahora el capacitor va a empezar a descargarse, porque el capacitor tiene una diferencia de potencial y genera una diferencia de potencial en la resistencia. Y lo va a hacer a través de la resistencia. Entonces tenemos que trabajar con lo mismo que antes, calcular la carga del capacitor, la corriente que circula por el circuito, bien las potencias, lo que se nos ocurra. Entonces vamos con, si quiere el programita, ahí está. ¿Cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor y su carga en el momento inicial? Es decir, sacamos la fuente, abrimos la llave, sacamos la fuente, cerramos la llave y el capacitor que estaba cargado permanece cargado. ¿Cuál es la diferencia de potencial y la carga cuando cerramos el interruptor? A ver. Hagan sus apuestas, vamos. Hoy están terribles, ¿viste? No tiene... Ahí va, ahí va. Bien, dale. Delta B es 0 y la carga es máxima. Es con tono de pregunta, ¿eh? Delta B es 0 Si la y la carga carga es es máxima, delta B puede ser 0 en un capacitor. A ver, porque dudo de delta B, jaja, dice. Bueno, ahí viene la pregunta retórica, Marita. Si la carga es máxima, ¿delta B puede ser 0? Acordate cómo lo despejabas el delta B en el capacitor. C por Q, también máximo, claro, C por Q, exactamente, y como Q es máxima, bueno, y también máximo, preguntan, es cierto, también va a ser máximo en este caso, porque ahora se va a ir descargando. Entonces, a medida que se descargue, esa diferencia de potencial va a ir disminuyendo, ¿sí? Muy Bueno, bien. entonces, la diferencia de potencial máxima que había alcanzado el capacitor era la de la fuente, ¿se acuerdan? Que dijimos que la corriente dejó de circular y al final el capacitor se queda con la misma diferencia que la fuente. Y si tiene esa diferencia de potencial, la multiplicamos por la capacidad y nos da la carga al momento inicial de la descarga del capacitor. O sea, tiene la carga máxima y la diferencia de potencial máxima. ¿Cómo escribo la ecuación de Maya ahora? Ahí está bien, Estoy Marta, Maya ¿eh? con ella, muy bien Marita. Vamos, muy bien. Fíjense que ahora lo que tengo que sacar de la ecuación que había puesto cuando hice la carga, la parte de la FEM. Lo único que tengo que hacer es borrar la FEM. Exactamente. Yo en la carga del capacitor tenía la FEM menos la diferencia de potencial del capacitor menos I por R. Y ahora lo que hago es borrar la FEM y tengo la misma ecuación. Entonces empiezo a despejar como hice antes, pero se ve un poco más linda, ¿no, Flavia? Obvio, esa nada que ver. Despejo, o sea, primero paso al otro lado el I por R, después le paso la R dividiendo, después paso el signo, la Q para el otro lado, o sea, acomodo de un lado las variables, las cosas, las constantes con el diferencial de T, y del otro lado todo lo que tenga que ver con Q. E integro. Reemplazo I, reemplazaste otra vez I como dQ a dt, ¿no? Sí, Diferencial sí, de sí. Q sobre diferencial de T. Gracias. Me voy a No, de nada. Entonces, agarro esta expresión, paso la I, lo reemplazo como de Q a de T y agrupo todas las Q de un lado y las constantes con el diferencial del tiempo las llevo para el otro. Y después digo, integro entre 0 y un momento dado, integro entre la carga inicial, que ahora no es 0, sino es esa C por E máxima que adquirió cuando se cargó, y la carga que tendrá en algún momento correspondiendo con el momento en el que hago la integral. Entonces, haciendo eso, esto de este lado me queda la integral del diferencial de t, que es t, evaluado de 0 y t, o sea que me queda esta expresión, y de este lado me queda el logaritmo de q evaluado entre q de t y la carga que había adquirido, la carga inicial. Entonces, de ahí ya, ahora puedo despejar, porque paso el logaritmo como una exponencial, paso el c por e multiplicando y me queda la expresión para q de t. Y como la derivada de q respecto de t me da i, acá obtengo la expresión de i. Y como
si quiero sacar, por ejemplo, la diferencia de potencial en la resistencia, va a ser la corriente, para ver la cuenta acá, Ay, se me fue, por R. se me Ah, metió la barra del Zoom y no veo la última ecuación. yo la corrí Ahí para va. arriba. Delta B Es I en por R R, es, y por, claro, la I por R. corriente por la resistencia. Pero bueno, Como uno la pone en valor multiplicaste absoluto por R, normalmente. simplificaste, sí, La puse en valor absoluto. Y esa es la sí. diferencia de potencial también en el capacitor. Ujú. Entonces, Pasa que acá es importante, perdón, que estoy por ahí sí, metiéndome mucho, pero esa corriente que queda con este signo menos sí, acá adelante, que vino de derivar, si ustedes se fijan en la otra ecuación, la anterior, no quedaba con un menos, ¿no? Esto no, tiene no. que ver un poco porque cuando uno hace el tema del sentido de la corriente, ahí estaba, Ahora la eso, corriente circula al revés. eso, A justamente era veces la lo que van iba a a decir, encontrar con el signo más y ya en el dibujo le ponen que va a circular al revés. Porque claro, analizan la descarga independiente de lo que analizaron para la carga. Yo decidí porque analizarla así, con el mismo camino, para que se viera que esta corriente va al revés de cuando la cargamos. tal cual. Fíjense que acá, en la malla esta que está dibujada acá, pensando siempre que nosotros, el sentido que elegimos de la corriente es de más a menos, justamente va al revés de lo que dibujamos para el circuito anterior, ¿sí? Entonces, bueno, ese menos que aparece acá justamente tiene que ver con eso, con que el sentido es opuesto al circuito de carga. Yo acá les puse la diferencia de potencial en valor absoluto. Ah, En un caso es I por R y en el otro caso es Q sobre C. Nos da el mismo valor a los dos, ¿sí? En función del tiempo tienen la misma, lo que se ve en el circuito aparte, pero obviamente están sí, invertidas. claro, tal cual. Nos piden que repitamos de dónde proviene la ecuación de la corriente. La ecuación de la corriente viene de derivar respecto del tiempo la ecuación de la carga, porque por definición la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces, si derivan la primera ecuación, la que dice Q de T respecto de T, les da la que está abajo como corriente. ¿Sí? Perfecto. Y lo otro es escribir I por R o Q sobre C, teniendo Q y I se puede calcular cualquier cosa. Una vez que logran encontrar o la Q o la I, lo demás se obtiene Tal cual. con las definiciones. Exactamente. Lo único que yo aclaro es que acá uno es menos la otra, ¿está bien? Si depende de lo que cada quien considere positivo, el otro es negativo. La diferencia de potencial de la resistencia está cambiada de signo respecto de la del capacitor. Se Fíjense que sale acá, también de despejar la de la malla, ¿no? Si ustedes la de la sí, malla la despejan, fíjense, tienen menos Q sobre C, que es la diferencia de potencia en el capacitor, y pasan para el otro lado el I por R, que es el de la resistencia, les quedan cambiado de signos. O sea, eso es lo que dice Marisa acá abajo. Lo mismo, ¿sí? Pues les tenía que dar 0 la suma. bien, y lo único que queda para aclarar acá es que el capacitor acá se comportó en la descarga como si fuera una fuente Ujú, con potencial variable, con claro, variable, una cosa así. tal cual. Fíjense Exacto. que si la resistencia tiende a cero, Ujú, esa era una cosa que no habíamos mirado, pero lo podemos ver cuando analizamos tau en la expresión anterior, acá. ajá, Si la resistencia tiende a cero, tau tiende a cero. ujú, Entonces, si tau tiende a cero, quiere decir que es chiquito, se carga rápido. Así que cuando tenemos el capacitor solo con los cables, ¿se acuerdan que nosotros inclusive nos copamos sacando cuentas de las resistencias de los cables para que yo pasara al ejercicio siguiente y les dijera, bueno, comparado con un resistor o un aparato de los que conecto en el circuito, la resistencia de los cables es muy chiquita y la voy a despreciar porque son conductores. ¿Se acuerdan que es eso? O sea, nos hicimos toda la cuenta de la resistencia de un cable y después dijimos, bueno, la desprecio frente a la resistencia de un aparato hecho para hacer resistencia como un resistor o un aparato que mete. Entonces, la resistencia cuando conectamos un capacitor solo es nada más que la del cable con el que lo conecto.
que es muy chiquita. Como es muy chiquita, cuando hago R por C, para sacar el tiempo característico de carga de un capacitor conectado a una fuente, me da chiquito. Claro. Y eso en general, el capacitor se carga casi instantáneamente, no ve un transitorio. Esto que se ven acá, no se ve porque la resistencia es muy pequeña, o sea, se ve muy comprimido. Inmediatamente veo los máximos. Entonces, lo podemos tratar a la carga de un capacitor conectado solo a una fuente, sin una resistencia, sin un resistor, sin un aparato diseñado para poner resistencia, como una carga instantánea, porque la resistencia de los cables es muy chiquita y es la única resistencia que tengo para considerar en el circuito. Perfecto. Es cierto. No, eso era porque no hablábamos para que explicar qué pasaba en los transistores. Y este es un problemita que siempre me lo explican los chicos de biotecnología, cuando hacemos la clase nos explican más ellos que nosotros, ¿viste? Es cierto. Así que si está mal y la membrana de sodio se va para el otro lado, perdónennos porque somos físicos. Es un modelito que intenta representar un comportamiento que se llama, esperen que, potencial de membrana. Entonces, hay un circuito que trata de representar una membrana celular. El punto A sería, este punto es como un cablecito que se une con este punto, sería el interior de la célula, y el punto, el cablecito que sale para acá sería el exterior. ¿Entendés? Y recuerden que todo lo que se una por un mismo cable está al mismo potencial, así que esto está al mismo potencial que todo este cable de acá, y esto está al mismo potencial que todo este cable de acá. Bien, las ramas 1 y 2, o sea, esto y esto, representan al movimiento de los iones potasio y sodio a través de la membrana, respectivamente. E1 y E2, son estas dos, son los potenciales de Nernst. R1 y R2 son las resistencias al flujo de los iones potasio y sodio. Los valores de E1 y E2 se relacionan con las concentraciones exterior e interior, de acuerdo a esta expresión, que no la vamos a usar porque no nos dan ningún dato para que lo usemos. Nos dan otros datos. Consideremos que el circuito está funcionando hace suficiente tiempo para que el capacitor esté totalmente cargado, es decir, esté en el estado estacionario. Y que estos E1 y E2, que se llamaban potenciales de Nernst, valen 80 milivolts, 50 milivolts, y las resistencias, que son las resistencias al flujo de los iones, son 1 megaohm, 10 megaohm y 50 picofaradios. Mega es 10 a la sexta. Claro. Y pico era 10 a la... Menos 12. Me parece que sí, ¿no? 10 a la menos 12. Sí. Porque no es 10 a la menos 9, no, eso sería nanofaradio. Nano, claro. 10 a la menos 12, bien. Bueno, entonces, el primer inciso, eso sería, o sea, trata de justificar, o sea, si la corriente, por ejemplo, de este viene para acá arriba, este acá arriba significa que se vino al interior de la célula. Y si viene para acá abajo, se fue para afuera. Y el otro ion, si la corriente por esta gama viene para arriba, se fue adentro de la célula. Y si viene para abajo, sale de la célula. Esta sería la lógica. Entiendo yo. Sí. Con mi criterio físico. Después ustedes me van a decir que el modelo es una porquería. No sé quién lo planteó. A mí me lo dieron para la lista. No importa. Para nosotros es un circuito. Después explicaremos la célula. Claro. Igual me dijeron que es bastante aceptable. ¿Sí? Allá las corrientes que circulan por R1 y R2 y nos preguntan si los iones sodio, o si potasio y sodio entran o salen de la célula. Recuerden que si la corriente en esta rama va hacia arriba, entran a la célula, van hacia abajo, salen, idem con la otra rama. Entonces, porque fíjense que los dos iones son positivos, ¿no? Entonces, seguirían el sentido de la corriente que nos quedaría en la rama del circuito, ¿sí? Bien, entonces, lo que hacemos, si quiere el programa, ay, avanza, mierda. Primero, cancelar la existencia del capacitor. ¿Por qué? Porque... No podés hacer eso, ¿o sí? Sí. ¿Por qué no? Puedo suponer que el capacitor no está, simplemente porque, o sea, voy a cancelar esta gama, con capacitor incluido, digamos.
este pedacito. ¿Por qué? Porque esperé mucho tiempo y el capacitor está completamente cargado. Entonces, para este lado no va a venir corriente. Ajá. Entonces, para resolver el circuito, no lo voy a mirar, voy a suponer que ahí hay un cable abierto. O sea, obviamente existe el capacitor, obviamente hay una carga, o en el modelo, pero para lo que es resolver el circuito, yo hago de cuenta que eso es un cable abierto y no lo miro por un rato. Entonces, si sigo así, elijo la dirección de movimiento de la corriente. Esta la elijo pensando para dónde estoy apuntando. Esta fuente empujaría la corriente para este lado y esta para abajo, así que sería un valor aceptable. Planteo la ecuación de malla en esta malla y asumo la existencia de una única corriente en el circuito, por esto de que, como el capacitor está cargado, no va a permitir el paso de corrientes por acá. O sea, esta cruz en realidad lo que está diciendo es que por acá no pasa corriente. Bien. Entonces, planteo el circuito y hago E2 menos la caída de potencial en R2 porque voy con la corriente, menos la caída de potencial en R1 porque voy con la corriente, más E1, porque entro por el terminal negativo. Y ahí completé la circulación en la malla. Y ahí reemplazo los valores. Como me dio con los valores que me dieron, me dio una resistencia positiva, una corriente positiva, me está diciendo que yo supuse bien la dirección de la corriente. ¿Eso qué quiere decir? Los iones sodio, ¿entran o salen? Los iones sodio son los de R2. Flavia, ¿a vos te gusta cómo resolví esto? Porque a mí las cosas biológicas me ponen nerviosa. No, está perfecto. Bien. Está muy bien. Sí, sí. ¿Entran o salen los entendieron, pero no me contestaron. Tenemos dos. El sodio entra, dicen. Entran. ¿Y el potasio? ¿Y el potasio? Sale. Bien. Perfecto. ¿Y eso tiene sentido? ¿Biológico? No sé, ¿me lo preguntas a mí? No, a ellos. Ellos no saben contestar eso. ¿No? Yo sé que está esa bomba sodio-potasio y que hace algo así, pero nunca me acuerdo si entran o salen. Ese es mi problema. Supongo que sí. Nos criticaban por eso. Yo no puse el problema, claro. Supongo que tiene que ver con eso. Yo lo resuelvo principalmente porque tanto enunciado asusta y el circuito al final es una pavada. Ni hablar, además está buenísimo esto de asociar que como el capacitor está cargado, completamente cargado, en esa rama donde está el capacitor no circula corriente. Entonces no tengo que plantear nada con eso. Entonces eso es súper simple. Directamente es así, me olvido que está. Punto, sí, aparte está. Me olvido que existen nodos acá. Tal cual, te queda solo una malla. Puedo correr este punto acá y listo. No hay nodos para exactamente, mí. Tal cual. Sí, bueno, sí. Nos piden que calculemos el potencial de membrana, que sería la diferencia de potencial entre A y B, que es la diferencia de potencial entre todo este cable y el cable de abajo. Y la carga del capacitor. Ahora sí, la cruz del capacitor habría que sacarla si queremos calcular la carga, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial entre A y B es lo mismo que hicimos el otro día. Hay que salir de un valor que esté a potencial A y ir hacia el B. Yo, evidentemente, hay que ir de un potencial B hacia el A. Yo, evidentemente, voy a tomar un camino que puede ser este, por ejemplo, que sería E2 sube el potencial menos IR R2 porque baja el potencial porque voy con la corriente y llego a A. Entonces, esa sería la diferencia de potencial acá, que es además, por estar en paralelo, la diferencia de potencial a la que está sujeto al capacitor. Tal cual. Así que, y eso nos da la carga que tiene el capacitor sobre la capacidad. Así que ahí uso la está en paralelo. ¿Qué dije? ¿Está en serie? No, no. Ah, me asusté. Yo se los aclaro por si no lo veía. No, porque a veces se me van las palabras mal. Y vos no dijiste nada, pero digo, yo se los aclaro por las dudas. Todo como, porque vos habías dicho vos que todo lo que está conectado del cable que está en el punto A, digamos, está al mismo potencial y lo del cable B está al mismo potencial. Entonces, esta diferencia de potencial coincide con el delta B del capacitor porque si prestan atención está todo en paralelo conectado, ¿sí? Va de las dos ramas, la de los sodio, potasio y la del capacitor. Bien, y la última pregunta que nos hacían, si avanza la cosa.
Bueno, y ahí se despeja la carga, porque la Claro. FEM y eso lo tienen. Claro. Sí, tienen la FEN y tienen la resistencia, pueden sacar la diferencia, y tienen la corriente que la acaban de calcular, así que sacan la diferencia de potencial y de ahí la carga. Y les da la capacidad que la tenían de datos, o sea que ya está. Sí, ahí tienen todos los datos ya. Después el inciso C dice que se produce un cambio en la resistencia asociada al sodio, o sea, en R2, y en consecuencia la diferencia de potencial entre A y B es de 40 milivoltios. Dice que es una simplificación de lo que ocurre al iniciarse un potencial de acción. Y nos piden que calculemos la corriente que circula por R2 y el valor que toma R2. Yo lo que entiendo de este enunciado es que cuando me dan esos 40 milivolts, volví a alcanzar el estado estacionario. Y el Claro, capacitor está completamente cargado. sí, porque si no sonamos. Claro, si no es una pesadilla. Sí. En esas condiciones, yo puedo pensar que la única corriente que va a circular es la que circula por este circuito, y que esos 40 milivoltios van a ser E2 menos I por R2, Sí. o que también lo puedo poner como E1 menos I por R1, porque esta resistencia con esta fuente está en paralelo a esta resistencia con esta fuente. Sí. Y como, si bien yo conozco estos 40, lo que Sí. yo no conozco acá es Ni I ni R2. ni I ni R2. Claro. Porque Pero si E2 y conoces E1 son R1, datos. Ah, esperen que ahí los puse. Lo que conozco. Me acordé que lo ahí había va. puesto. Vamos. Entonces ya tienen lo único que no conocen de estas dos expresiones son lo que les están preguntando. Claro. Claro. Bien. Y entonces de ahí armás el sistema. O sea, te queda un... en realidad de la última puedes despejar I directamente y reemplazarlo en la otra y calcular R2, ¿no? Sí. Yo acá se los dejo porque ya es despejar y acomodar, digamos, ya el Tal planteo cual. está hecho.